Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, es un gusto y un placer que nos acompañe. Y en esta ocasión está aquí con nosotros de regreso el maestro Gerardo Alberto Moreno, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Guillermo, muy buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí con la gente que sigue muy de cerca el instituto y las actividades que realizamos. Claro que sí, no, hombre, siempre al contrario, es un placer y un gusto tenerle aquí con nosotros para platicar de un tema muy importante para este año que estamos cerrando, este 2023, ya prácticamente estamos en el segundo semestre y también que tiene mucho que ver con el próximo año, el 2024, que es la instalación, la creación de nuevos partidos políticos, algo que se vive cada 6 años. Exactamente, Guillermo, bueno, otra vez agradecerte. Y como bien lo dices, bueno, el proceso de constitución de partidos políticos locales tiene verificativo, con base en la propia ley, dice que en enero del año siguiente a la elección de la gubernatura es cuando es la posibilidad de manifestar la intención de la ciudadanía en constituir un partido político local. Hay dos tipos de partidos políticos. Los partidos políticos nacionales son los que obtienen su registro ante el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos locales, que son los que obtienen su registro de los órganos electorales locales, en este caso el Instituto Electoral de Coahuila. Como bien dices, tiene verificativo cada 6 años. En el 2018 tuvimos un proceso de constitución de partidos políticos locales. En el 2024 habrá de haber un proceso de constitución de partidos políticos locales. ¿Qué dice la ley? Que en el mes de enero, quien esté interesado, la ciudadanía interesada en constituir un partido político, tiene que manifestar un escrito de intención, así se llama, formato escrito de intención. Ese formato de escrito de intención, pues tiene que tener una serie de requisitos, por ejemplo, el nombre de la organización de ciudadanos y ciudadanas interesadas en constituir un partido político. Ese es el nombre de la organización. También tendrá que traer qué nombre pretenden que tenga el partido político local a constituirse, ¿sí? Tienen que manifestar bajo protesta de decir verdad a estar haciendo entrega de informes de fiscalización de ingresos y gastos de manera mensual. Tendrán que traer una cuenta aperturada a nombre de esa organización de ciudadanos que se tiene que hacer bajo el formato de una asociación civil constituida ante notario público y que tiene que tener como objeto precisamente el de constituir que la creación de esa organización y de esa asociación es para constituir un partido político local precisamente. Dentro de este escrito también tendrán que manifestar la intención al Instituto Electoral de Coahuila de cuál son el logo, emblema, pantones, colores con los que pretenden constituir el partido político. Y es muy importante destacar que tienen que ser distintos al de un partido político ya constituido. De hecho, ahorita platicamos del proceso de verificación y todo eso. Tendrán que traer también lo que viene siendo el RFC, es decir, esa organización de ciudadanos constituida a través de una asociación civil también tiene que obtener el registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. Por ejemplo, Gerardo, el 2024 inicia, bueno, tendremos un proceso electoral también importante, se va a renovar la presidencia de la República. Claro. Para el Instituto Electoral de Coahuila, las alcaldías o los ayuntamientos, los 38 municipios. Los 38 ayuntamientos. Esos partidos que se van a constituir o que están en proceso no participarían en 2024. No, de hecho, qué bueno que lo pones sobre la mesa así tú, Guillermo. Lo que viviremos en 2024 será un proceso de constitución. Es decir, las personas que estén interesadas en constituir un partido político tendrán que dar aviso y durante todo el año quien cumpla con los requisitos luego tendrá que hacer una serie de requisitos que básicamente es la realización de asambleas, ya sea municipales o distritales. Recordemos que tenemos 38 ayuntamientos, como bien dices, y 16 distritos locales, pero
quien llegue a cumplir todos los requisitos de constitución será hasta en enero del 2025 cuando puedan solicitar formalmente su registro como partido político local. Es decir, en el 2024 habrá un proceso de constitución, pero el registro, quien lo llegue a obtener, de ser así, será hasta el 2025. Entonces, como bien dices, esas organizaciones de ciudadanos y ciudadanos no participan como partido político en el proceso electoral de 2024, en donde tendrá verificativo la renovación de los 38 ayuntamientos en Coahuila. Es decir, no es tan rápido, no es algo de que, oye, se me quiero constituir como un partido político, al cabo de un mes o 2 meses ya tengo mi partido político y participo en el próximo proceso electoral. Hay un procedimiento en el que se tienen que cumplir las cosas. Exactamente. Y así como hay un procedimiento también para los partidos cuando no alcanzan el registro, cosa que ha sucedido con algunas instituciones políticas. Sí, bueno, haciendo un poco de memoria y en atención a la historia que hemos tenido y a la expertise ya que tuvo el propio Instituto Electoral de Coahuila, platicábamos ahorita, por ejemplo, en el 2017 hubo proceso electoral donde se renovó la gubernatura. Luego en el 2018, como bien dices, hubo una elección concurrente, presidencia de la República, ambas cámaras, los 38 ayuntamientos en Coahuila, y también tuvo proceso de verificación de constitución de partidos políticos. En aquella ocasión, alrededor de 14 organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido dieron un aviso de intención, que luego una serie de organizaciones que cumplieron los requisitos llevaron a cabo las asambleas durante el 2018, es decir, el instituto exactamente estuvo avanzando, el instituto estuvo inmerso en la organización del proceso electoral de los 38 ayuntamientos en el 18 y en el proceso de constitución de partidos políticos también en el 18. Pero de ese proceso, 3 organizaciones de ciudadanos obtuvieron su registro como partido político local, pero fue hasta el 2019. Y de cara al proceso electoral que fue 2020 en las diputaciones, que ahora sería igual. De obtener, el proceso de constitución correrá en el 2024, quien complete todos los requisitos podrá solicitar su registro en el 2025, de cara al proceso electoral que será de 2026, si la ley y la constitución no cambia, que tendrá verificativo otra vez la renovación del Congreso local en Coahuila. Entonces esas personas, ese grupo de personas que estén interesadas en formar un partido, estarían participando si cumplieran con todos los requisitos hasta el 2026. Exactamente. Y pregunto esto porque hay algo que, sin lugar a dudas, pues preocupa y sobre todo fija mucho la atención de la ciudadanía, que son las prerrogativas. Sí. Ellos empiezan a recibir prerrogativas en el 2025, es decir, una vez que ellos quedan constituidos como partidos políticos. Sí, como bien lo dices, la propia ley, el diseño normativo y legal que hay al momento, lo que está vigente al día de hoy, es que quien cumpla los requisitos y quien obtenga su registro como partido político local, de hecho tendrá que solicitarlo, quien cumpla los requisitos, en enero del 2025. El instituto tiene algo así como 60 días para resolverlo y en términos de del propio código y la ley general de partidos es hasta junio cuando ya quedan formalmente registrados y que estarán en esta sala de sesiones con la representación acreditada ante el Consejo, y será a partir propiamente de junio cuando, de ser el caso, junio del 2026, que comiencen a recibir prerrogativas de ser el caso. Es muy importante esta constitución de los partidos políticos y parte fundamental. Perdón, junio de 2025, disculpe. De 2025. De 2025. Es muy importante porque se representa sectores importantes de la sociedad, en donde prácticamente pues ellos ejercen ese derecho de poderse constituir como partido político, cumpliendo con una serie de requisitos, pero se involucran a varios sectores, de diferentes sectores de la sociedad, pero también de diferentes sectores ciudadanos, es decir, puede haber un partido en donde la mayoría de la militancia esté constituida en una parte del Estado, pero que tienen que ir permeando y convencer a otros sectores de todo el Estado. Sí, claro. Como bien dices tú ahorita, retrocediendo un poco, uno de los requisitos que tendrán ellos que darnos aviso, una vez que nos traigan el escrito de intención y que se revise, el instituto presenta una solicitud, tiene 10 días para revisarla, 10 días hábiles. Si alguna organización de ciudadanos y ciudadanas interesada en constituir un partido político faltare algo en su escrito de intención, el instituto le hace un requerimiento. Ellos tienen 10 días hábiles para dar cumplimiento con ello. Dentro de esos requisitos es que tendrán que avisarnos si van a realizar asambleas distritales o municipales.
Entonces, una vez que obtengan la autorización para seguir su proceso de constitución, tendrán que realizar estas asambleas precisamente. Y en esas asambleas, parte de lo que ellos realizan, porque hay un orden del día que nos tienen que dar aviso, es la de aprobación de sus documentos básicos de llegar a ser partido político. ¿Qué son los documentos básicos? Serían sus estatutos, su programa de acción y la declaración de principios. Y precisamente en estos documentos básicos está inserto la corriente política o la opinión política, económica, que esa organización de ciudadanos está interesada en representar como partido político precisamente. Me gustaría ahorita que vamos a ir a una pausa en un par de minutos, me gustaría regresando de la pausa hablar precisamente de esas asambleas. Claro que sí. Es importante el conglomerar a un grupo importante de ciudadanos o ciudadanas, es decir, no podemos ahorita Gerardo Moreno y Guillermo Herrera decir, vamos a hacer un partido y pues somos nosotros dos y se acabó y meto la papelería, no. Hay que involucrar a un sector de la sociedad, es decir, tiene que haber un grupo de ciudadanía en todo el estado para que pueda ser un partido local. Que respalde esa intención, exactamente. Ahorita hay un partido político nada más local en el estado de Coahuila. Exactamente, al día de hoy el Partido Unidad Democrática de Coahuila es un partido político con registro local, es decir, Unidad Democrática de Coahuila participa solamente en elecciones locales, es decir, solo puede participar para la gubernatura del estado, en las 38 ayuntamientos del estado y para la integración del Congreso local. Unidad Democrática de Coahuila, esa es la diferencia entre partidos políticos nacionales y locales, no puede participar en elecciones federales. Y la prerrogativa es local. Y la prerrogativa es local, exactamente. Nada más el Instituto Electoral de Coahuila es el que provee de recursos para su operación a un partido político local. Así es, efectivamente. Yo sé que es una de las cuestiones que también preocupan por ahí a algunos sectores de la sociedad. Cuando un partido, por ejemplo, un partido político nacional no cumple con ese 3%, puede perder la prerrogativa local, pero no pierde el registro. No pierde el registro, pero sí un partido local. Sí, exactamente. Para que un partido político nacional pierda el registro, tiene que dejar de obtener el 3% de la votación válida emitida, pero en una elección federal, ¿sí? Cuando un partido político nacional con acreditación local no obtiene el 3%, por ejemplo, ahora que tuvimos la elección de la gubernatura y de las diputaciones locales, ahora recientemente en junio, hay algunos partidos políticos nacionales con acreditación local en Coahuila que no obtienen el 3% y eso se verá reflejada en la obtención o no de financiamiento de prerrogativas a nivel local, no así en lo nacional. Así es, muchas gracias por esa explicación porque es importante, porque de repente, oye, hay muchísimos partidos como nos tocó en el 2017 en el Instituto Electoral de Coahuila, pero eran partidos que habían cumplido con todos los requerimientos que establece la ley. Sí, yo ahí creo que, decía un maestro mío, que le tengo profundo respeto, que él no sabía si era justo o no, pero sí proporcional. Entonces, por ejemplo, constitucionalmente tenemos la posibilidad de crear partidos políticos. Es decir, no es que tenga que haber 1, 2 o 3, ¿no? Puede haber más, puede haber los que la ciudadanía está interesada en constituir, pero también está previsto constitucionalmente y legalmente la manera tanto de crearse o de perder el registro. Ahí tenemos la barrera legal en el 41 constitucional del 3%, que es un tema como una garantía mínima de representatividad. Si hay un 3% de la población que convive con los estatutos y los documentos básicos de ese partido, pues ese partido seguirá existiendo. Perfecto. Si no, no. Perfecto, pues muy interesante. Vamos a ir a una pausa, Gerardo, si me lo permites, y regresamos ahorita para hablar de eso, de las asambleas, un aproximado de cuánta ciudadanía se tendría que atestiguar o estar presente o firmar como parte de estas asambleas para que se pueda constituir un partido político en el estado de Coahuila, un partido político local. Vamos a una pausa. Gerardo Alberto Moreno, director de Prerrogativas y Partidos Políticos, está aquí con nosotros en la urna. Ya volvemos, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros aquí en la urna. Está Gerardo Alberto Moreno, él es director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila y estamos hablando, muy interesante por cierto la charla, te agradezco Gerardo por la claridad de tus respuestas, hablando de la constitución de nuevos partidos políticos locales.
locales, Y exactamente. hablabas ahorita, cuando realmente iniciamos la charla, esta edición de la urna, de los requisitos, y mencionabas por ahí de las asambleas. Sí, de aparte de la papelería que tendrán que dar, enterarle en enero del año siguiente, que es 2024, quien obtenga esos requisitos luego tendrá que llevar a cabo el proceso de constitución, básicamente, que consiste en llevar asambleas ya sea municipales o distritales. Por ahí la ley dice que deben de celebrarse asambleas, deben optar por una forma u otra, no pueden ser mixtas, o las hacen municipales o las hacen distritales, y deben de llevarla a cabo al menos en 2/3 partes del territorio, que para lo que nos dice el reglamento al día de hoy es que si optan por hacer las municipales, son al menos 25 municipios. Si optan por hacer las distritales, son al menos 11 distritos. Y luego, para que estas... Perdón, caballero. Quería preguntar ahorita, antes de seguir avanzando, ¿tienen que tener presencia para constituir un partido político local en 25 municipios para poder hacer una asamblea? Bueno, para poder constituirse, tendrán, si optan por la parte de asambleas municipales, tendrán que haber constituido asambleas en al menos 25 municipios. Y tiene que haber presencia de ciudadanas. Exactamente. Y ciudadanos. Esas asambleas tendrán que calendarizarlas ante el Instituto Electoral de Coahuila. Al menos al día de hoy el reglamento nos dice que con 10 días hábiles de anticipación. El instituto designa a un personal para la realización de la asamblea. Esa persona lleva función de oficialía electoral, es decir, da fe del hecho. Y para la validez de estas asambleas es que tiene que haber concurrencia de al menos el 0.26% de la circunscripción de que se trate, es decir, del 0.26% del municipio que se trate para que tenga validez la asamblea, o del 0.26% del distrito que se trate. Imaginemos que alguna organización quiera hacer asambleas distritales en Saltillo, bueno, tiene cuatro distritos Saltillo, podrá hacerlo en cualquiera de esos 4, pero al final del día tendrá que tener al menos 11 asambleas que hayan sido calificadas de válidas, que para que su validez exista es la concurrencia de ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón de ese distrito o de ese municipio de al menos el 0.26%. En esas asambleas las organizaciones de ciudadanos lo que van a ir haciendo es, con base a sus propios estatutos, ir aprobando ese proyecto de declaración de principios, es decir, de sus estatutos, de sus documentos básicos y de su declaración de principios, ¿no? Y su programa de acción. Y al final del año, ahorita lo que menciona el reglamento es que a más tardar el 15 de diciembre luego tienen que hacer una asamblea local constitutiva. Es decir, esas 25 asambleas que generaron en el año o esas 11 distritales que generaron, hay una asamblea estatal, por así decirlo, donde terminan por aprobar, de ser el caso, sus documentos básicos. Y ahora sí, en enero del siguiente año, que será el 25, de haber logrado todos estos requisitos, el instituto calificará de procedente o no el registro como partido político local. Otro dato interesante, las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas interesadas en constituirse como partido político tienen que tener al menos el 0.26% del padrón estatal. Por eso, en esas asambleas es como si fueran afiliando ciudadanos y ciudadanas. O sea, hay 2 listas de afiliación. Las afiliaciones que se generan en estas asambleas, ya sean municipales o distritales, y hay una segunda manera de afiliar que se llama, lo califica la ley y el reglamento como el resto de la entidad. Aquí es un dato muy interesante porque ya sabemos que quien tiene la facultad del Registro Federal de Electores y el padrón electoral constitucionalmente es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, el Instituto Nacional Electoral tiene también sus propios lineamientos y hoy por hoy tienen aplicación también las tecnologías de la información. Entonces, en este resto de la entidad podrá ya existir también el uso de una aplicación móvil, es decir, eso tendrá que valorarse en su momento por el Consejo General y también por la parte del Instituto Nacional Electoral, pero el proceso de constitución de partidos políticos ha evolucionado. Si bien guarda las bases, por ejemplo, en el caso local del 18, tiene una evolución distinta para el 24. Oye, Gerardo, acabas de comentar algo que me parece importante mencionar y preguntar. Por ejemplo, de hecho tú lo ves inclusive en tu dirección, lo que es la constitución de registros. Cuando hay una elección, llámese diputaciones locales, alcaldías o ayuntamientos, gubernatura también. Es el registro, y cuando hay personas interesadas en ser candidatos independientes,
ellos tienen que buscar o recolectar cédulas de apoyo ciudadano, es decir, yo, Exactamente. Guillermo Herrera, le puedo decir a Gerardo Moreno si quiere ser candidato independiente, y lo hago así con fines de clarificar el ejemplo de lo que estamos platicando. Tú llegas y me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero ser candidato independiente. Yo, por ejemplo, te puedo dar mi apoyo para que seas candidato independiente. Eso Sí. no implica que tenga que votar por Gerardo No, Moreno. es un apoyo. Pero sí te apoyo y te digo, oye, ¿sabes qué? Quiero, o me interesa que tú puedas ser candidato independiente y tener una opción más. Cuando estamos hablando de partidos políticos, existe una mecánica similar. Por ejemplo, Exactamente. llega Gerardo y me dice, oye, Memo, estoy haciendo un partido político y me interesa que me apoyes para constituirme como partido político. Afiliar Sí, ciudadanos y ahí ciudadanas. sí es afiliarse, Exactamente, ahí sí es afiliarse. porque es una pequeña gran diferencia. Sí, es una pequeña gran diferencia. Porque ahí, al momento de que yo te apoyo, ahí ya formo parte de ese partido, o soy un afiliado de ese partido. Exactamente, de hecho el propio procedimiento, imaginemos que al menos vengan 2 organizaciones en enero y entonces las 2 a lo mejor en su momento van a estar realizando asambleas. Entonces yo Gerardo Moreno, como bien dices, para ejemplo de clarificar, si yo voy a la asamblea de la organización A, pero también voy a la asamblea de la organización B, luego con esta parte que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila comunican los datos, se hacen cruces de asistentes a las asambleas. Entonces no puedo yo estar afiliado en 2 organizaciones que pretenden constituir un partido político. ¿Cuál es el criterio de desempate, por así decirlo en términos coloquiales? Es que se les consulta a las organizaciones, incluso si estaba ya afiliado a un partido político, también hay que consultarle al partido político, y de no contestar ninguno, se toma en cuenta el de la última asamblea. Es decir, imaginemos que el de la organización A fue el 4 de julio y la de la B fue el 5 de julio, de no contestar nadie, se queda la del 5 de julio. Eso es importante. Es Porque importante. al momento, la ciudadanía tiene que estar consciente de que estoy apoyando a un grupo de personas para constituirse como partido y voy a estar afiliado. Exactamente. No se vale decir después, oye, ¿sabes qué? Pues es que no estaba enterado de que había afiliación. No, al momento de que hay una Sí. constitución de partido es una afiliación como tal. Sí, de hecho, la parte esta de la tecnología de la información y de que asistan a las asambleas es tan importante que por eso va una persona del instituto con la facultad de oficialía electoral delegada, porque estamos dando testigo o estamos siendo testigos de que esas personas de manera voluntaria están asistiendo a querer formar parte de esa organización política que pretende constituirse. No hay un recurso, no hay prerrogativa para las personas el grupo de personas que se quieren constituir como partido político. Son recursos de ellos. Son recursos propios. Lo que sí tienen la obligación, sí o sí, van a tener la obligación de informar de manera mensual sobre los ingresos y gastos que estén obteniendo, las fuentes de financiamiento y el destino de ese gasto para el objeto de constituir ese partido político. ¿Una fiscalización? Hay una fiscalización. Esa fiscalización sí corre a cargo del órgano electoral local. Esa no corre a cargo del INE. ¿Y hay un tope de recurso? Por ejemplo, yo quiero constituirme como partido político. ¿Hay un tope de recurso que puedo ingresar? No, básicamente no hay una parte definida así, pero sí está la obligación de que tienen que informarlo. Y obviamente el instituto tendrá que estar pues poniéndole lupa básicamente, ¿no?, a toda esta parte de los informes. Incluso en esa visita donde ellos hacen las asambleas, que nos tienen que avisar y que el instituto y personal del instituto tendrá que ir para verificar y constatar la voluntad de afiliarse y de que haya cumplido el punto 26. También parte de eso es la verificación de la fiscalización, porque incluso el reglamento nos dice que está prohibido toda entrega de dádivas en la realización de estas asambleas, ya sean municipales o distritales. Perfecto. Oye, Gerardo, fíjate que suena... La verdad es que la ley es bondadosa en el sentido de que nos ofrece posibilidad de poderlo hacer. Y lo comento porque de repente hay personas que dicen, oye, ¿por qué fulanito, no voy a mencionar nombres, ni colores, ni partidos, ¿por qué fulanito que ya tenía un partido y perdió el registro otra vez está participando? Pues porque legalmente tiene derecho. Porque es su derecho de asociarse políticamente, de constituir partidos políticos y de participar activamente en los asuntos políticos del país. Es decir, el Instituto Electoral de Coahuila en ningún momento jurídicamente tiene la capacidad de decir, tú tuviste un partido hace 20 años o 15 años o 10 años, claro, ahorita ya no lo puedes hacer
no aplica porque legalmente ese ciudadano o esa ciudadana pues tiene derecho de poderlo hacer. Exacto. Todos los ciudadanos de la República y ciudadanas tienen derecho a participar. Hay que echarle un ojillo ahí al artículo 9 constitucional, al 35, 41, y es una prerrogativa de todas y todos los ciudadanos de la República. Y pudiera parecer algo muy sencillo, ahorita lo mencionaba yo con la cuestión de los requisitos. Son este y este. Pero a veces no es tan fácil y tan sencillo poderlo constituir. No, claro. Por ejemplo, para las candidaturas independientes, no es tan fácil constituir el que las personas te apoyen o te quieran dar su credencial de elector por X o por Y circunstancia. Entonces es un trabajo en el que realmente se requiere de una representatividad ciudadana. Sí, de hecho, esto, como platicábamos hace un momento, ha evolucionado, creo yo, para bien, porque, por ejemplo, el uso de tecnologías implica precisamente eso, que quien tenga realmente la voluntad de afiliarse o participar en una organización, lo va a hacer, porque se hacen ahí con testigos. Quien tenga realmente la voluntad de ir a participar en política a través de esa organización que pretende constituirse, porque comulga con sus postulados que pretenden representar, pues va a acudir a las asambleas. No es como que ya nada más llegan y traen papeles, no, a ver, vamos al instituto, va a constatar que se realice la asamblea y que tenga el mínimo de asistentes que requiere la ley, y que además esa asamblea se desarrolle con base en el orden del día que nos dice la ley, que es lectura del orden del día, verificación del quórum legal, que se exponga el proyecto de documentos básicos y que la asamblea los apruebe en esa asamblea. Mencionaste ahorita un porcentaje, el 0.26 del padrón. Luego ya en términos generales va a variar, eso para la validez de las asambleas dependerá de cada municipio, porque cada municipio tiene su padrón, cada distrito tiene su padrón, pero luego el número mágico, por así decirlo, es decir, que bajo el 0.26 a nivel estatal también se requiere para constituirse. No lo podemos tener todavía, tú, estimado Guillermo, pero seguramente sin ánimo de querer no dar datos oficiales, pero al día de hoy pudiéramos decir que andará rondando alrededor de los 6,000 ciudadanos y ciudadanas, poquito más, tal vez poquito menos, porque obviamente todavía no está ese dato, ¿no? Pero será ese número. Sí, y es que a veces no es tan sencillo y tan fácil el poder constituir y que las personas se quieran afiliar a un partido, y es parte de lo que pasa y de lo que va a pasar en el próximo año. Gerardo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por explicarnos esta parte que se va a vivir, y estoy seguro que no será la última ocasión en que estés aquí con nosotros para hablar de este tema, porque es un tema muy interesante, es un tema que le interesa a la ciudadanía porque hay recurso de por medio. Claro. Los ciudadanos quieren saber cómo me afilio a un partido, cómo hago un partido, cuánto me cuesta un partido y todo este tipo de cuestiones. Pues sí, ahí está la opción, la propia ley nos da la posibilidad, si hay opción, si la oferta política no es de mi total agrado, pues ahí está la parte de derecho que tenemos para poder generar también opciones políticas distintas. Claro que sí. Y todo, obviamente, con base en la propia ley y la Constitución. Encantado, Guillermo, de estar aquí y pues yo muy contento de poder platicar contigo y con la ciudadanía de Coahuila. No, pues muchas gracias por tenerte aquí con nosotros, Gerardo, por la claridad de tus respuestas, y que sabemos que es información que es interesante y que sobre todo de mucha utilidad para la ciudadanía. También, a nombre de todo el equipo, le queremos agradecer a usted que haya estado aquí con nosotros en esta edición de su programa La Urna. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.